Entonces, siguiendo con el tema, la precocidad productiva es nuestra urgencia. Les puse esta foto porque ustedes la ven bien, porque yo aquí las cámaras me tapan la foto mía. ¿Ustedes se las tapan o no? ¿Esta foto se ven completa? No, está perfecto, no, estaba todo bien. Se ve bien, Ya. tú estás ahí arriba, así que no, tranquilo, ponle no. Ya. Entonces, lo que quiero que noten aquí es que esta es una planta que tiene un crecimiento desde el primer alambre hacia arriba del año. Creció en el año. Y abajo ya tiene ramas que están dando fruta en la base, y este huerto dio el primer año 12 toneladas, al tercer año 12 toneladas por hectárea. Entonces, la precocidad productiva es un elemento tremendamente importante, porque primero que nada podemos tener la oportunidad de poder recuperar nuestra plata anticipadamente. Por tanto, eso es bueno. De manera que, para que eso es un poco el objetivo de esta presentación, porque podemos nosotros separar en términos de poda, porque el título dice la poda, podemos separar poda de formación, poda de producción, poda de renovación, como grandes cosas, las tres. Pero cada una de ellas tiene, a mi juicio, la propia formación tiene una cierta renovación. Pero todo esto es sistemas más modernos, porque antiguamente las producciones empezaban, las producciones interesantes, después de 8 años. Hoy día tenemos 2.000 kilos de la segunda hoja. O sea, yo planto y al año siguiente tengo 2.000 kilos. Ahora, eso se ocurre siempre y cuando se cumplan condiciones de tipo planta y de manejos. Entonces, insisto, voy a hablar desde que me entregan la plantita en el vivero hasta que llego a este momento, a esta planta. ¿Correcto? Para que no piensen que voy a hablar de cómo manejar un huerto ya produciendo 12.000 kilos. Lo vamos a dejar en eso, a lo mejor en la primera producción, o lo dejamos en 2.000 kilos. Hablemos hasta el 3 años, hasta el tercer año, que es donde deberíamos tener ya estructuralmente una planta lista. Eso es lo otro. Estructuralmente, un huerto antiguo, podríamos estar 5 años para formarlo, o más. Aquí, al tercer año tiene que estar listo, ocupando su espacio, todo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque lo vamos a ir viendo a poco. Ocurre porque en la medida que yo ha ido pasando el tiempo, nosotros hemos ido desarrollando sistemas más precoces, y entre eso, ¿qué nos ha ayudado? ¿Qué cosas fisiológicamente nos ayudan? Los portainjertos, punto uno. Portainjertos son enanizantes, son más precoces, sin duda que facilitan el control del vigor, pero eso hay que tener un cuidado muy grande, dado que aquí se contraponen dos cosas. El que yo necesite reducir el tamaño de una planta porque hay una relación directa entre una planta de vigor medio y vigor bajo con la cantidad de fruta que puede producir esa planta. Pero a su vez yo necesito ocupar mi espacio. Por lo tanto, ese espacio no puedo quedar flotando o no puedo sobrepasarlo. Si tuviera que estar en una condición, prefiero quedar sobrepasado que quedar falto. Porque recuperar una falta de vigor es muy complicado, y un exceso de vigor se nos hace hoy día un poco más fácil. Eso es importante, que lo tengan presente. Cuando tengan que equivocarse, equivóquense hacia el vigor que hacia la falta de vigor. Entonces, aquí mismo está mostrando los portainjertos que hoy día se están usando. Estamos ya en los Gisela. Hay unos que son Gisela 3, el que más, yo creo que el que menos hemos probado y el que más tenemos que probar para los sistemas de alta densidad hoy día. ¿Por qué? Porque el Gisela 3 ha mostrado claramente que llega con muy poco vigor arriba. Estamos plantas de 2,5 metros. De repente tenemos plantas de 5 metros, 4 metros, y lo estamos bajando permanentemente, pero siempre tenemos un vigor exagerado y se nos forma un paraguas. Ese paraguas no debe existir. La planta tiene que terminar débil, que se note débil. Ahora, no es tampoco llegar y hacerse propio de los sistemas. Nosotros tenemos varios años de plantaciones con Gisela 6, con Gisela 5, Gisela 12. Y creo que ahí hemos andado más o menos bien.
porque hemos aprendido a manejar también, a usar el vigor a nuestro favor. Entonces, importante que cuando tengamos nuestro huerto, iniciemos nuestra primera plantación y pensando en precocidades tempranas, siempre busquen una posibilidad de vigor. No pierdan ese vigor, porque el día que empiece a producir ese huerto, hasta ya no crece más. Ya no crece más como uno quiere. ¿Entienden? Entonces, ¿qué importancia tiene la variedad como podar y conducción? ¿Quién regula a quién? ¿El pie a la poda o es la poda la que impone su...? Porque es importante saber qué será. Si va a ser mi intensidad de poda o va a ser, voy a tener que amarrar. Nosotros no amarramos, nosotros no hacemos ortopedia. Definitivamente es un costo elevadísimo y no hemos tenido ninguna necesidad de usar poda. Es un ahorro, pero maravilloso. Así que eso tienen que ver cómo lo aprovechan ustedes. ¿Y qué sistema de conducción? Ese ya es otro tema que veremos después. Pero hay que ver qué está ayudando a formar la planta. Si es la poda, y para eso tenemos harto que hacer. Entonces, acá, ¿por qué podar? ¿Qué rol cumple la poda en la formación? Perfecto. Es interesante. Como primer concepto, la poda enanizante. Esto vamos a hacer un poquito de introducción, después vamos a empezar a ver fotos. Como primer concepto, la poda enanizante. Es decir, si yo comparo al cabo de varios años una planta que podé con una planta que nunca podé, la que nunca he podado es tremendamente más grande. Puede ser 3 veces más grande. Sin embargo, la que podé va a estar mucho mejor distribuida la fruta, va a ser de mucho mejor calidad la fruta, porque eso es lo que nos interesa. Sin embargo, la que no podé nunca va a estar absolutamente destruido el centro por falta de luz, muertos los dardos, en fin, y la fruta externalizada hacia afuera. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, la primera intervención que hago yo cuando me llega una planta es clave. Me pueden llegar plantas de ojo dormido, me pueden llegar plantas de plantas terminadas, que vamos a ver, y de esas son dos tipos de plantas importantes, las terminadas, las que tienen un buen tamaño y las que tienen un tamaño regular, se tratan distintos. En una no se poda y en la otra sí se poda. Y después tenemos la opción de tener plantas injertadas en terreno con un puente, digamos, de púa, y también las traía en bolsa, que también funcionan. Todos los sistemas funcionan, pero se tienen que hacer ciertos manejos distintos. Perfecto. Entonces, el rol de la poda es necesario. ¿Qué es el problema que pretende resolver la poda formación? Primero, lo que estábamos hablando recién, promover crecimientos nuevos y equilibrados que logren el primer año a lo menos, le puse un 80%, 70% de lectura definitiva. Esas son condiciones que antes no se daban. O sea, antes nadie se preocupaba de si crecía o no crecía. Iba al campo, esta ramita está creciendo, le cortaba la rama que siguiera el eje. No había un orden. Hoy día esto está matemático. Yo les puedo dejar por escrito y ustedes no necesitan hablar conmigo, probablemente por algo más sencillo para hacer, pero en general esto está pauteado, completamente pauteado y funciona. Y eso ya es un avance enorme. Formar estructuras productivas equilibradas y de un vigor medio. Y obtener fruta lo más precoz posible. Ese es el objetivo. Estamos. Cada día cobra más importancia la eficiencia en los sistemas de producción, ¿estamos de acuerdo? Mejorar la precocidad, es decir, reducir al máximo el periodo improductivo. Eso es lo ideal. Ahora, la primera vez que se hizo esto y cómo se logró fue con los injertos, mediante los injertos. Al lograr desarrollar estos injertos, pudimos desarrollar entonces, ver que la juvenilidad se acortaba y obtener, por supuesto, cosechas más tempranas. Pero esto tiene que ser de tal forma que no afecten el crecimiento de la planta. Entonces, si bien es cierto, la poda ayuda a eso, pero la ayuda en árboles que tengan un vigor controlado, donde tengamos nosotros el control del árbol, no el árbol control de nosotros. Porque no es lo mismo estar podando un diesel a 6 que un Colt. Ahora, muchas veces funciona el Colt porque se maneja en general mal, tiene mucho estrés,
Entonces son cosas que se le adicionan, pero no es algo que estaba considerado. Entonces, producción en ramas de vigor medio, perfecto. Producir ramas equilibradas y para promover fruta de buena calidad. Variar el hábito de crecimiento, otra cosa importante, cómo nosotros nos ubicamos frente a nuestro huerto. ¿Qué variedades? Produce en verticales, en ramas decumbentes, en dardos solamente, en la ramilla del año. ¿Dónde está la proporcionalidad? Importante, saber Regina, Cordia, ver si hay mucho material decumbente en general. Todo el material decumbente tendería, yo diría, más de un 50% a no servir. Así de simple. Hemos visto que no es necesario tener ese material, puesto que gastamos muchos carbohidratos, mucha reserva en tratar de hacer crecer frutos que es chico desde siempre. ¿De acuerdo? Porque nosotros pensamos, en lo que hemos visto, que el calibre, el tamaño, puede ser más bien genético, potencialmente. Pero el nivel de carga tiene que ver mucho con el estrés que tiene el año anterior. ¿Me explico? Entonces, toda la diferenciación que ocurre desde enero hasta septiembre, por supuesto parte en enero, febrero, marzo, que son años de bastante, estos últimos años han sido de mucha temperatura, la planta se estresa, definitivamente. Uno la ve bien, pero ella se está consumiendo todos los carbohidratos, por lo tanto no está desarrollándose ni creciendo estructural ni productivamente como debe. ¿De acuerdo? Entonces es sumamente importante considerar eso. ¿Qué es la poda? Una cosa simple. ¿Cuál es el proceso de recortar un árbol, un arbusto de forma cuidadosa y correcta? La poda puede incrementar los rendimientos del fruto y así se ha transformado en una práctica agrícola muy común. La poda también tiene que ser selectiva. Esta es una generalidad de las partes del árbol. Es decir, podemos podar material vegetativo, estructural, de soporte de producción, ¿no es cierto? Todo eso. Lo tenemos que, ¿cómo se llama? Definir. Antiguamente los árboles eran como estos. Árboles grandes, tremendos, que uno no sabía lo que iban a producir. La gente se subía en escalera. Después, aquí, esto hace pocos años, todavía hay huertos en Romenal. Eso no tiene ningún control, o sea, no hay ningún control de nada. Eso hay muchos árboles sobre un árbol. ¿Fijan? Entonces, aquí hoy día, independiente del sistema de conducción, le insisto, independiente del sistema de conducción, que es otro tema, hay que empoderarse de cada una de las estructuras que esto tiene. Eso es lo más importante. Y para que eso ocurra, la meta en la primera temporada es crecer, como dije, 70% del eje, por lo menos. Eso es lo más importante. El desarrollo de raíces puede dejarse para después. El huerto homogéneo, por supuesto, eso es un huerto homogéneo. Pero aquí lo importante es que la planta crezca. Entonces, ¿qué planta voy a recibir? Eso es lo que tengo que ponerme de acuerdo ahora. Y tengo un tipo de planta. Con despunte a los 8 milímetros de diámetro. Ese es un tipo de planta B. Cuando tengo la necesidad de despuntarla. La primera poda. Estamos concentrando auxina y geralina. Las plantas, los primeros crecimientos de las plantas en términos fisiológicos, van a concentrar su geralina y su auxina. Las citoquininas van a quedar un poquito retrasadas porque van a tener la necesidad de crecer. ¿No es cierto? Es un punto de crecimiento. Y la auxina tiene poder y, por supuesto, la geralina. Son dos. Por eso es que uno hace estas aplicaciones de ácido gibberélico que son dirigidas directamente a una yema que uno necesita, ¿correcto? Entonces, es necesario concentrarse en las yemas y para eso el gibberélico y la auxina son definitivamente lo más relevante en plantaciones nuevas. Entonces, después de decidir que si la planta ya no tuvo la altura que necesitábamos, 1,70 m, diámetro sobre el injerto de por lo menos 12 milímetros. ¿No lo tenemos? Bueno, tenemos que pensar entonces que es una planta que debe ser apoyada. Y al ser apoyada, aquí es donde cada uno tiene que tener su experiencia.
nosotros nos ha ido muy bien con 8 milímetros de diámetro de despunte. Ahora, hay colegas o otros asesores, que emparejan, dicen, no importa el tamaño de la planta, yo la corto a 50 centímetros. Perfecto. Pero la pérdida de material es tremendo. Porque, ¿por qué voy a cortar una planta a 50 centímetros si a lo mejor le puedo dejar 1,20 m y emparejo el huerto? Esa es la pregunta. O sea, nosotros lo tenemos tan claro que es así. Es así. Yo tomo la decisión porque tengo que hacer una relación entre la raíz y el eje. Porque normalmente yo diría que más del 50-60% de raíces se queda en el vivero. Entonces hay que ver que eso es importante, que la planta, la raíz no haya destruida. ¿Te fijas? ¿Me van entendiendo, no? Sí, yo no ¿Sí? lo escucho, pero ¿Aló? sí, ahí lo escuché. ¿Me escucha? Sí, ahí se escucho. Sí. Profesor, una consulta. Sí, ¿Aló? sí, dale nomás. Es que tengo una plantación, yo la verdad manejo muy poco hacer eso. Hay una plantación chiquitita, recibimos planta en bolsa. Llegué aproximadamente al 1,80 m, no con todas las plantas. Según lo que escucho aquí, es importante entonces rebajar aquellas plantas que no llegaron a los 8 milímetros de espesor. A ver, no, pero la pregunta es anterior. ¿Tú esta plantación la hiciste el año pasado? Sí, el año pasado. Sí. No, Con ya planta en creció. bolsa Sí. y llegué en promedio a 1,80 m aproximadamente, un poquito más. Pero hay Ya. algunas que se quedaron un poco chicas. Ya, a ver, mientras, como le dije al comienzo, les dije, la poda es muy necesaria, es sumamente necesaria, pero tenemos que usarla en nuestro favor. Y el podar demasiado se nos puede pasar la mano y atrasarnos en la producción. Eso lo voy a explicar muy bien que en los sistemas nuevos y con los portainjertos nuevos no ocurre, si es que uno lo hace entendiendo. Entonces la pregunta es, ¿tú tienes portainjertos Colt o son portainjertos Gisela? O Col. cualquier Colt. Tengo Santina en col. Ya. Bueno, eso es lo que ocurre. Eh, la santina es autofértil, pero es poco productiva. El promedio nacional el gran promedio son 8 toneladas por hectárea, no es más. Entonces tú le pusiste un portainjerto que tampoco produce. O sea, no es un portainjerto que genere productividad, ¿te fijas? No es gente que genere productividad. Entonces, es complejo, porque yo creo que va a ser difícil que tenga un promedio digo yo, de 12 toneladas por hectárea, cuando podrías tenerlo. Entonces uno tiene que apostar a eso. No voy a discutir que vas a tener a lo mejor buen calibre, es cierto, pero sin embargo, eh, va a ser irregular, porque además el col es más sensible a la helada, es más sensible a los cambios climáticos, en fin. Si bien es cierto, es más, es más noble, más carne de perro con, con, los, eh, con los estrés, pero ese exceso de caballería que tiene, cuesta a veces gobernarlo. Me logro hacer entender, ¿no? Sí, sí. Claro, entonces hay que definitivamente pensar en portainjertos más suaves. El, el clon Colt australiano es distinto al clon Colt americano, y al que tenemos nosotros. Tiene mejor ángulo de nacimiento, así que las ramitas de la misma variedad crezcan con mejor ángulo. Eso es muy notorio. Entonces, esa es una ventaja de los otros clones. Pero hoy día en Chile tenemos el Magma 14, el Magma 60, el Gisela 12, el Gisela 6, el Gisela 5. Se están probando ahora otros nuevos, pero tenemos ya posibilidad de tener mejor control. Perfecto. Entonces, Don Patricio, sí, perdón que interrumpa, a los alumnos, para que sea un poquito más ordenado, les pediría por favor si pueden anotar las preguntas para que hagamos la presentación, anoten las preguntas que tienen y al final de la presentación hacemos la mesa redonda y poníamos las preguntas y las respuestas, mejor. por favor. Mejor. Gracias. Gracias. Ya, Muchas gracias igual, entonces, Luis.
Sí, mejor, más ordenado. Gracias. Ya, entonces, bueno, ya bien. Esta es la planta tipo E, la cual es un tipo planta que va a necesitar entonces un apoyo de un rebaje a 8 milímetros y posteriormente despuntada hay un control de la rotación de ella. Ahí empieza a brotar, ¿no es cierto? Lo mismo que el eje, pero los únicos que se pellizcan son los laterales y se deja que el eje crezca. Y ese eje va a ganar. Basta con que una vez le hagamos un pellizque, va a ser suficiente para que el eje crezca en forma natural y supere el tamaño y llegue a los metros que necesitamos. Por lo tanto, y ahí después llegamos al invierno, donde en el invierno nosotros eliminamos esto, todos los brazos que crecieron. ¿Por qué dejamos brazos? Que uno aparentemente compiten con la planta, porque eso genera más raíz. Si yo sigo cortando mientras y generé ya el despunte en esta planta, aquí en esta planta yo generé el despunte, y sigo dejando que estos crezcan, estos laterales crezcan, el problema va a ser que si yo lo elimino, muchas veces elimino raíces. Entonces prefiero no eliminar esto, dejarlo muy controladito, porque, como les digo, un pellizque y ya este eje va a agarrar vuelo por sí solo. Y al final, terminada la temporada, lo elimino. Elimino todo y parto con el eje, que va a tener, por supuesto, esta parte va a ser de 2 años y este va a ser de 1 año, pero va a ser parejo. Todos los brotes que vienen son de 1 año. ¿De acuerdo? Entonces eso cambia el panorama. Esto aquí tiene, por ejemplo, cortar los 8 milímetros de diámetro, pellizcar todos los brotes que nacen bajo el corte, excepto el que se elige como puntero. Ahí tenemos una plantita. Ahora, yo no soy partidario de los tutores. Y les digo por qué, lo van a ver más adelante, creo yo. Se produce un problema de rotación serio. Todo el costado por el lado del tutor no crece. A no ser que uno lo separe, realmente lo separe a una separación no menor. O sea, estoy hablando 20 centímetros por lo menos, para que brote, sino que brota mal. Y toda la carga se va hacia un lado. Pueden usar solamente el tutor hasta que quede estable. No es necesario que lo usen hasta arriba. Otra cosa importante, si van a usar un sistema como el que está aquí, que es un eje, y este eje, se fijan, tiene un alambre ahí. ¿Ven el alambre ahí? ¿Lo notan? ¿Lo logran ver? ¿Lo logran ver? ¿Sí? Bueno, ese alambre ustedes amarran la planta con un bozalito que no lo estrangule y la tiran hacia arriba, hacia el alambre. Y la llevan enrolladita en el alambre. Y se acabó. Eso se hace en 2 segundos, lo hacen todos los días. No hay problema de inhibición de rotación. Así que eso es una recomendación que se la hago y háganla. Y sale muy barato. ¿No? Queda una barrita aquí abajo en el tronco. Se hace una barrita aquí, donde él crece, y ese alambre que está a metro, hoy día de estar a metro 20, a metro 70, metro 30, lo ponen abajito, lo ponen a metro. Entonces, es para que firme, y después lo suben nomás. Pero no afecta a la planta, no afecta a la rotación de la planta, es importante. Ese es un huerto de segunda hoja, realmente está bueno, está sobre Gisela 6. Miren los crecimientos del año, son buenísimos. Ese huerto está 1,5 por 3,6. Y eso fue hoy día, la semana pasada, hicimos una poda ahí, calculamos que va a sacar 10 toneladas por hectárea en esta temporada. Pero aquí hay una cosa, este es Gisela 6. Entonces se diferencia con el 12 y con cualquier otro que pueda tener más vigor, Magma 14 también. El Magma 60 también produce antes, hace producir, pero tiene vigor. El Gisela 6, si se envejece, estamos fritos. Ojo con eso. No podemos dejar que se envejezca. Y aquí viene entonces la poda, la que tanto estamos hablando y es la que un poquito se trataba esta charla. Porque, como les decía, está la renovación de producción. Entonces ahora espérate,
concepto. ¿Por qué podar? Importante. Porque la pasión de podar, que trasciende en el éxito, obliga a que quien le gusta la poda tenga que saber sí o sí por qué podar, dónde, qué, cómo y cuándo podar. Son preguntas que se deben hacer. Si yo no sé por qué podar, no tengo por qué estar metiéndome en eso. Si no sé dónde y qué podar, tampoco tengo que estudiarlo. Y si no sé cómo ni cuándo, ¿cómo no lo son? Es importante cumplir esos requisitos, quienes estamos dedicados a eso. Tenemos que saber responder esas palabras, esas preguntas. Por lo tanto, ¿qué es la poda? Brevemente, facilita en general en los frutales. Esto es una definición muy general, que no estoy haciendo nada en particular. La poda facilita y acelera la fructificación, si es que la hago bien. Esta modifica sin duda las corrientes de savia y la disposición de las ramas. ¿Estamos de acuerdo? En frutales se busca el equilibrio entre el vigor y la forma tal que tenga una producción óptima y sustentable. Estamos bien, ¿no es cierto? Eso está correcto. Por supuesto, ¿qué cosas favorecen? El cerezo depende de las auxinas y de las giberalinas, cuando es nuevo. De la posición de la rama, sin duda. Hay ramas que son, variedades que son decumbentes y otras que no son decumbentes. Pero insisto, nosotros hemos dejado de lado absolutamente las ortopedias. Son caras, sirven, pero son caras. Entonces, hemos visto que con solo podar tenemos un desarrollo óptimo del huerto. Miren, esta es una cordea de 2 años. Ya se poda, esa es la diferencia. Nosotros tenemos que hacer, a ver, el primer año debemos tener una planta que llegue a los, idealmente, si yo decidí que mi altura del huerto iba a ser 3 metros, voy a poner en ese caso, son 3 metros, porque después me puedo bajar, y ahí les voy a, bueno, a lo mejor lo saben, les voy a hacer un truco cómo hacerlo, para que las ramas de arriba del tercio superior terminen suaves. Importante que la planta termine suave, que se vea suave, no se vea un paraguas. ¿De acuerdo? Entonces, miren los ángulos. Ese ángulo se hizo, en algunos casos, seguramente con un mondadiente, pero es todo lo que hacemos, no es más. Entonces, el primer año, la idea es tener la altura, el 70 u 80% de la altura definitiva. Si quiero 3 metros, 3 por 8, 24, 2 metros 40. Deberíamos crecer 2 metros 40. Ahí estaríamos perfectos. En el caso del señor que dijo que es 1 metro 80, habría que ver cuánto es lo que él quiere como planta, porque tiene que por lo menos dejar 40 centímetros del suelo a la primera rama para tener libertad de poder hacer aplicaciones del VC y no tener problemas de intoxicaciones. Bueno, pero fíjense ustedes que aquí se ha podado. Esto se podó. Por eso me interesa esta. Miren la poda. Y tiene dardos. Tiene producción en la base del año, que son 5 frutos por lo menos. Miren, y aquí tiene un dardo. Y aquí tiene otro dardo. Entonces, con estos sistemas, con estas herramientas, mejor dicho, estas herramientas, que son los portainjertos, y un poco también la combinación que se genera con las variedades, nosotros podemos podar y generar dardos. Siempre y cuando tengamos dardos, siempre vamos a tener la posibilidad de renovar la planta sin ningún problema. Sin ningún problema. Nosotros volvemos, habiendo un dardo, va a haber una yema vegetativa, por lo tanto estamos salvados. Lo importante es que eso ocurra, que esto se vea, que estos dardos existan, no se mueran por la luz, que es otra cosa importante, sumamente importante. Entonces, a ver. Otra cosa importante que se ha visto y cómo se relaciona con la poda es la unidad productiva independiente. Antiguamente nos hablaba de eso, hoy día se habla, claro, y es muy distinto, sin duda, el momento de la poda o el despunte, si yo lo hago en esta zona, donde hay fruta, madera de 2 años, ya tengo fruta, madera del año anterior, ya produzco fruta, esa es la madera que produzco, hay sistemas como el Super Slender Access y el TSA, producen el Super Slender, el 90% de la fruta la producen aquí.
en madera este año. Entonces, por supuesto que estoy metiendo tijera todos los años, estoy renovando, eso está bien. Y no es lo mismo, entonces, ¿dónde voy a hacer el corte? ¿Dónde voy a hacer la poda o el despunte? Y tampoco la intensidad, si la intensidad va a ser cerca donde hay fruta, a medio camino o un tercio superior. Lo mismo acá. Entonces, varía el lugar del corte y la intensidad. Lo mismo el brote del año. Yo como sugerencia, ustedes quieren, o sea, se requiere partir desde un comienzo. Pero si ustedes quieren tener un buen árbol controlado, tienen que partir desde el primer año haciendo los pellizques por un lado y después posteriormente al segundo año, cuando crezcan estos brotes, ustedes tienen que de alguna forma hacer un pequeño despunte sí o sí, por lo menos hasta al 1,5 metros, o por lo menos el primer piso, no hablo piso, hablo del el primer tercio de la planta basal, tercio basal, tercio medio y tercio apical. El tercio basal lo tienen que despuntar. Lo tienen que despuntar, porque no hay otra forma de formar un buen cuerpo. Y las ramas, no se olviden, tienen que quedar con cierto ángulo hacia el cielo. No pueden quedar caídas, no nos sirven horizontales. ¿De acuerdo? Tienen que ver ustedes que la planta crece, diría, hasta en 45 grados podía ser. Del medio del tercio, o sea, bien te digo, el tercio medio, los cargadores pueden ser horizontales. Y en la parte del tercio superior los dejamos 20 grados bajo el horizontal. Entonces la planta termina suave. Y nosotros tenemos que, por favor, cerrar la puerta. Entonces, disculpe. Perdón. Vamos formando lo que se llaman las patas de gallina o los metros lineales de producción, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que hacer. ¿Y por qué hay que preocuparse tanto de la parte basal? Puesto que por problema de luz, después nos recuperamos las ramas. Ahora, cuando digo esto, yo trato de ser más dramático o drástico de lo que en la realidad ocurre, porque todo esto da tiempo. O sea, no es que esto vaya a ocurrir, es una opción, es uno quien decide. ¿De acuerdo? Entonces, eso me parece interesante. Lo otro es, tenemos que tener esto, lograr un equilibrio con la poda, lograr equilibrio. Fíjense ustedes ahí, esa planta, esos son brotes del año. ¿Y cuántos brotes tendrá? Eso tiene más de 20 brotes. Y lo que sugieren, cuando uno tiene una planta terminada, que no le interviene nada, sino que no se poda, porque ese es otro tema, hay una fórmula de no podar, exigen 10, 12 plantas, 10, 12 ramas, y tenemos 20 y tanto el primer año. Entonces está bien, está funcionando. Las combinaciones lo permiten, el suelo lo permite, lo estamos haciendo correctamente. Entonces, esto, ¿cómo puedo sacar estas fotos de acá? Ahí los corrí. Ah, no desaparece. ¿Cómo puedo hacer que desaparezcan aquí? ¿Quién ahí? Ahí quedan arriba. Ya, ahí quedó mejor, ahí va mejor. Bueno, tenemos la formación, después tenemos la producción y la renovación. Nosotros vamos a ver hasta aquí, hasta esta formación, en este caso, esta clase, hasta aquí pasadito de formación y vamos a quedar aquí. Ahí tendremos que juntarnos nuevamente. Entonces, si seguimos con esto, eso. Como decía, la precocidad es nuestra meta en esta vez. Y lo que tenemos que pensar para ser precoces es que tenemos que desarrollar centros frutales. Por lo tanto, tenemos que saber si es una vid, dónde se produce ese centro frutal. Si es una córdia, dónde se produce. Si es una lapins, dónde se produce. Eso es lo que hay que saber. Y postular a eso. Y tener dardos, idealmente, de hasta 3 yemas florales. Eso sería lo ideal. Que el 80% de nuestra rama productiva o
nuestras estructuras productivas, nuestras estructuras productivas, al tercer año ya pudiéramos tener dardos con 3 yemitas florales y una vegetativa. Y nos mantuviéramos así, con el 70% de ese material, créanme que van a tener la mejor cereza donde estén. ¿Y cómo van a ver, cómo van a hacer cantidad? Van a hacer cantidad en la medida que tengan densidad. Porque ese es el punto. Me ha pasado muchas veces que lo obedecen a uno hasta ahí, pero el productor dice, oye, Patricio, ¿sabes que me quedan 5 hectáreas y no las quiero dejar peladas? Y no tengo más planta. Podemos, en lugar de poner 3,6, ponerla 4x2. 3,6. ¿Y qué le digo? Bueno, haga lo que quiera. Y se nota la diferencia. Se nota una misma planta, un mismo suelo, a 4x2 que 3,5 por 1,5. Sacamos la cuenta el otro día, un puerto cerca de Linares, en Colbún. En un caso que estábamos a 40, además que tiene que quedar la planta más alta, porque si no también se complica. Estábamos a 4x2, lo comparamos con 3,6 por 1,5. 4x2 daba 7 toneladas por hectárea. ¿Cuánto creen ustedes que da esa misma planta a 3,6 por 1,5? Lo vimos ahí. 10.000. Son 3.000 kilos más, pero eso suma. Entonces es importante. 3.000 kilos puede pagar algo. ¿Estamos? Entonces, bueno, y a partir del tercer año es cuando uno empieza a reducir madera, pero hoy día lo hacemos antes. Los sistemas ya son con poca material permanente. Aquí en este caso, que ustedes ven aquí, esta plantita, ese es lo único permanente, ese eje. Y acá es lo mismo, ese eje. Todos estos son huertos que ustedes pueden ir a ver. Ahora, el cuidado que hay que tener aquí, que eso yo creo que ahí nos falta un poquito más de delicadeza. No nos cuidamos ni nosotros para la pandemia, pero esto lo tienen que cuidar. Lamentablemente hay muchos huertos que esto está con cáncer bacterial o con plateado. Entonces no tengo solución. Si yo tuviese esta parte sana y lleno de ramas, y el plateado, el cáncer bacterial me hubiese entrado por una de estas ramas, no importa, yo corto aquí y le paro la enfermedad, la detengo. Pero cuando tengo el eje enfermo, que es algo que tiene que ser estable, estamos fritos. Entonces, ojo con las podas. También les puedo mostrar árboles. Tienen que poder, si estos arbolitos están con mucho plateado, tienen que ser poco intensas las podas, porque si no se concentra la toxina y la planta muere, pero en un par de años. ¿De acuerdo? Ojo, por favor. Mucho cuidado con eso. Ahí tienen, es sumamente homogéneo el sistema. Este es un UFOI. Yo diría que son 10 hectáreas de UFOI. Yo creo que es lo mejor que hay en cualquier parte, pero si es caro, esto no es más caro, perdón, esto no es más caro que el Vitrelli, por favor, para que lo tengan claro. O sea, tengo 3 alambres por lado, son 6, más el central al medio son 7. Palos son incluso menos que el Vitrelli, porque está cada 12 metros. No van a comparar, miren la formación. Miren, yo no tengo problema. En el Vitrelli me vuelvo loco armando una rama con otra, que la despunto, que crezcan dos iguales, que la dejo una para que la inclino para que sean dos. Son siempre diferentes. Miren, por favor, disfruten de la homogeneidad de las ramas. ¿Cómo no voy a producir 22 toneladas? Claro que las produzco, no hay problema. Mi problema ahora es ver qué cargadores dejo para que busco eso. Eso es distinto, porque quiero mejor calibre. Pero no pueden comparar el Vitrelli con el UFO-B. El UFO-B es fisiológicamente más nuevo. Yo no digo que sea malo el Vitrelli. No, el Vitrelli lo conozco hace muchos años y se desarrolló en Australia. Funciona perfecto. Pero el UFO-B lo superó, porque primero que nada produce madera vertical. La madera vertical produce mejor calibre. Ese es un hecho. Entonces, perfecto, que sigo aquí. Entonces estamos viendo los factores, los conceptos fisiológicos que favorecen la precocidad.
y uno de los factores fisiológicos, perdón, es la homogeneidad del crecimiento de los laterales que generamos, ¿no es cierto? Entonces, si nos comparamos con un Vitrelli, por ejemplo, el Vitrelli genera 2 ramas hacia los lados, ¿perfecto? ¿Sí o no? Y a cada una de esas ramas yo le voy a sacar horizontalmente cargadores. Y esos cargadores horizontales tienen que producir lo que producen estos cargadores verticales. ¿Cómo le andamos? Es complejo que ese cargador vertical sea de buena calidad. Es fácil que se sobrecargue, sean débiles. En cambio, esto no. No, en la medida que la estructura que yo incliné aquí, tenga el suficiente tamaño. Sí, es una cosa muy lógica. Muy lógica. Ya. Perdón. Bueno, ahí estamos viendo. Miren, este es el cuidado que tienen que tener. Esto en Italia. Amigo Di Luca. Claudio, eso en Italia. Eso ni los italianos, hace varios años. Ni ellos generaron, ellos desarrollaron el SSA, Super Slender. Bueno, pero fíjate cómo se le estaban muriendo los cargadores que despuntaban. ¿Por qué? Porque a la mano derecha, a la mano derecha, si ustedes se fijan, aquí hay yemas. Este es el equivalente, esta es la planta. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ya, perfecto. Esta es la planta que genera su brote. Ahí están los brotecitos. Disculpe que no esté tan... A lo mejor la puedo dar. Pero ahí están los brotes, ¿se fija? Bueno, esa misma planta es esta, pero sombría. Y casualmente mal podada. Y ahí es donde le explicaba yo que tiene que ser una persona, el que poda tiene que ser un gallo que sepa. ¿Sí? Hay que enseñarle. Además, él va a valorar más su pega. Se va a sentir mejor. Pero tiene que saber lo que está haciendo. Estos gallos, al podar aquí, perdón, ahí dejaron ciego esto. Porque podaron sobre yema floral. Entonces dio fruta y después murió. Y eso es recurrente no solo en este sistema, en cualquier árbol. O sea, no es llegar y, oiga, achíqueme la altura del árbol, achíqueme el volumen del árbol, córteme. No, hay que saber, hay que entender, tenemos que entender, por favor, hay que saber. Entonces, esta misma ramita, esta que están viendo aquí, todo esto es fruta. Si hoy día hacen un análisis de yema, van a ver que es fruta. Entre paréntesis, los resultados de los análisis de yema, de los que me han tocado ver, hay menos primordios, no sé qué dicen ustedes, lo podemos tocar al final, pero hay menos primordios. Está el mismo número de yemas florales, 5 por 5, 6 por brote, por Eduardo, pero hay menos primordios florales. Me gustaría después escucharlo a ustedes qué opinan, porque eso cambia mucho la intensidad de la poda. Entonces aquí tenemos esto, y aquí todo esto es fruta. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Esto lamentablemente lo dejaron bajo sombra y los podaron aquí. Dio frutita y murió. Entonces, eso se puede evitar. En la formación, siempre muestro esta foto que me encantó. La encontré muy bonita, hace como 15 años, ¿viste? Uf. Estados Unidos lo encontré mágico. Nunca logré formar una planta así. Nunca es mía. He tratado. Siempre dije, mi huerto va a ser así. Todavía no tengo mi huerto, entonces después me digo. Pero lo encuentro maravilloso. ¿Y por qué lo muestro? Porque la eficiencia lumínica, que es el otro tema, que es importantísimo, es cuánta luz yo recibo, ¿no es cierto? Y cuánta luz distribuyo, es clave, ¿no es cierto? Entonces, los huertos nuevos, por eso se necesita energía y vigor para que prontamente ocupemos el espacio y no perdamos y seamos más eficientes lumínicamente, porque la luz es lo que hace vivir a los arbolitos. ¿Me siguen, no es cierto? Ya. Entonces, este sistema, que es planito, es como una hoja, así, como una hojita, intercepta muy poca luz, poca, porque hay mucha acá del suelo, porque tiene mucho suelo, porque es muy delgado, ¿no es cierto? Pero la distribución es perfecta. Eso lo vamos más adelante. En ensayo, seguimos, todos los años tenemos ensayos, nosotros tenemos esas mediciones, y lo hemos confirmado. Entonces, ¿a qué conduce esto? Estoy dando una conclusión antes, está bien, da lo mismo. El KGB, que es el otro sistema abierto, copita, y son los que siempre han tenido mejor calibre, históricamente, en los 12 años que llevamos de registro. Este sistema de LUFO
simple y el KG han tenido mejor calibre y mejor firmeza, consistentemente. Pero este ha costado mucho hacerlo pasar de 10 toneladas por hectárea. Entonces yo creo que ahí nos hemos equivocado en las distancias. Eso, solamente como eso como quería comentar. Pero la formación, la posición de las ramas va a tener mucho efecto, influencia en la hormona, en la medida en que esté vertical, en que sea expuesta a la luz. Todo eso favorece o no favorece a la poda, que es el tema principal de esta. Ahí ustedes ven, los arbolitos son de seguir un mismo patrón, son unidades repetidas, iguales. Aseguran, ¿qué es lo que se logra con esto? Si ustedes se fijan, miren la hoja aquí, abajo. Cuando yo tengo, da lo mismo el sistema de conducción, no es una charla de sistema de conducción, es una charla de fisiología de poda. ¿Cómo aprovechar a nuestro favor la poda? Fíjense el tamaño de la hoja. Entonces, tiene buena relación hoja-fruto. Cuando ustedes ven mucha fruta recién comenzada y ven poca hoja, estamos mal. ¿Cómo también puedo relacionarlo? Cuando vean, si tienen una cuaja más del 30% para arriba, asústense en cualquier variedad. Porque tenemos problemas. Hay que meterle mano de alguna forma. Entonces, los sistemas nuevos, estos que estamos promoviendo hace ya muchos años, son con harta poda, como ven ustedes, entonces van renovando en forma permanente la planta. Eso es importante. Pero preocúpese de ponerle protección para los cortes. ¿Correcto? Y si ven que se le está arrancando mucho la planta, pónganlo en verano, tarde, o pónganlo en agosto. Justo con eso van a tener una mejor diferenciación de la yema. Va a ser posible diferenciar, que el podador diferencie mejor y no les pase lo que les acabo de mostrar que pasó en Italia. Entonces, en las que se sustentan ya, perfecto. Mira, aquí esto lo hicimos, no alcancé a, pero mira, este huerto, este está sin poda. Este mismo arbolito de este podado. ¿Lo notan? ¿Se nota o no? No sé, la foto de agrando, ¿está bien? ¿Está bien? Hagan más así porque no escucho. ¿Está bien la foto? Está bien la foto, sí. Ya, gracias. Ya, este de aquí lo comencé a podar. Este es un Gisela 6. Todo esto, fíjense el eje, tiene 2 crecimientos con el de este año. La altura ya la logré. ¿Se fija? Entonces, si yo contara las ramas, lo voy a contar así en forma rápida, debería tener ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tengo como 23 ramas. Perfecto. Y las logré el año pasado. O sea, se deben lograr el año pasado. ¿Y qué hice entonces con ellas? Las despunté. Despunté todo prácticamente, porque es nuevo. Pero más importante es despuntar, como les explicaba en esta parte, el tercio basal. ¿Por qué? Porque eso es lo que tengo que generar la mayor cantidad de dedos o metros lineales de producción, ¿correcto? Y se tienen que estar renovando para que no se envejezcan. Porque si esto lo dejamos ramas tubo, es decir, todos conocen las ramas tubo que en dardo, chao, con 2 producciones estamos fritos, no recuperamos el árbol. ¿Perfecto? Entonces, después de podado quedó así. O sea, la poda fue súper dirigida. Esa ya la habíamos sacado, esa rama. Esa es la notoria, esa estaba metida entre medio, quedó igual porque está hacia acá. Entonces, esto está todo endardado, esto tiene dardo. Yo voy a tratar de hacer un acercamiento en otro, pero eso tiene dardo, todo tiene dardo. No hay ninguna rama que no tenga dardo, excepto estas, que son del año. Son del año. Y tuve dudas, o se los planteo de otra forma. Uno no debiera despuntar acá arriba, ¿no es cierto? No debiéramos despuntar esta parte, porque generamos más sombra, ¿o no? Bueno, pero por otro lado todavía tengo espacio. Y el despunte fue muy suavecito, porque las ramas cayeron muy bien, eran muy horizontales, muy caídas. ¿Se fijan? La planta terminó, fíjense ya. Por favor, fíjense en esta planta que estoy. ¿La ven ahí? ¿Ven la flecha? ¿La ven? Ya. ¿Qué gracia tiene eso?
que esa planta quedó sobrepasada los metros que yo quiero dejarla. Yo la quiero dejar de 2,50 metros, quiero que al final. Y aquí está más o menos de estar de 3 metros, un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Dejamos que esto crezca. Dejemos ver dónde está ahí. Dejamos que pase de los 2,50 metros que está aquí. Aquí está los 2,50 metros. Ahí. Y ojo que pase, que crezca. Al dejar que crezca, las propias ramas de arriba miden las otras. Y naturalmente se me abren bien. ¿Me entiendes, no? Por lo tanto, lo único que hago es esperar un año, no meterle nada, no meterle tijera, nada, dejar que crezca. Y tengo una plantita en mapa. Y no tengo que hacer ortopedia, nada. Si no debemos hacer ortopedia, ¿para qué? No sigan con ese cuento. Bueno, si tienen un colo, un árbol que no está controlado, ya, pues no tengo nada que hacer, hay que ayudarse. Pero si tienen la opción de plantar nuevo, replantar, hagan las cosas un poquito más, creo yo, le va a llevar más, mejores réditos. Sigo. Ahí está la misma. Bueno, olvídense que es KG, eso no lo consideren. Vamos a sacarlo. Voy a eliminar. Ya. ¿Cómo consigo unidades homogéneas? El cerezo tiene una marcada crecimiento acrotónico hacia arriba. Entonces, por lo tanto, naturalmente el cerezo crece como un eje, porque es una planta del bosque, entonces crece y compite muy bien. Y las patas de gallina, le llamo yo, esos pequeños crecimientos son siempre bien cerrados y son bastante vigorosos. Entonces, en un col, la separación entre un piso natural y otro es mucho. ¿Te fijas? En cambio, los portainjertos más enanizantes, ese ángulo es mejor. Pero sin duda que el eje se siente cómodo, el cerezo se siente cómodo en un eje. Ahora está regulada hormonalmente, como dice, por la auxina y la giberina. La auxina, correcto, yo despunto, todos los puntos de crecimiento van a tener una dominancia, pero la giberalina, cuando hacemos las tocaciones, sale medio, sale medio pedófila la cosa, pero no le voy a cambiar de nombre. Tocaciones, no sé cómo hacerlo, pero son tocaciones. Y funcionan muy bien. Y uno le aplica giberalina y otras más. La selección de yemas, este es importante. Hay otro método con las plantas, ya le voy a mostrar, donde no se hacen cortes, porque la planta está completa, ¿no es cierto? Está en buen tamaño, qué sé yo, y se hace solamente una selección de yemas. Entonces, aquí en este caso, lo mismo, seguro, exacto. Olvídense del sistema de conducción, no lo considero. Es un cajibe donde a pesar de tener un gran número, son bastante homogéneos y ahí está el resultado. Tenemos varios huertos. Yo la otra vez les dije, podemos hacer una gira. Ya la he hecho otros productores, pero con los que estoy viendo aquí no lo he hecho. Podemos hacer una gira donde les muestro huertos de estos que han producido a la tercera hoja 12 toneladas por hectárea. Y son totalmente distintos. Uno partió con 25 ramas y tiene 16 definitivas y un vigor. Y el otro partió con 50 y hoy día tiene las mismas 16, pero 8 vigor. Ambos han producido lo mismo, pero uno es un monstruo y el otro todavía está controlado. Entonces, es entretenido cuando va gente y opina, porque lo ven de afuera. También están invitados, así que la crotonía es tremenda en el cerezo si uno lo deja. Siempre van a mandar las auxinas y las giberalinas. Y además nosotros le ponemos eso artificialmente, por lo tanto, le favorecemos todo eso. Entonces hay que de alguna forma quitarle eso. ¿Y cómo se hace? Se hace con incisiones en plantas nuevas, pero en madera solo hasta el año. Eso ya no tiene que ver con poda, pero igual lo comento porque tiene que haber un equilibrio de manejo. Pues yo no puedo decir que el riego es una parte y me voy, o decir que la poda. No, aquí hay que unir todo esto y ser un solo criterio, pero incluyendo a todos. Eso, integrar, esa es la palabra, me acabo de acordar.
integrar. Hay que saber integrar. En la medida que integramos mejor, tenemos mejor resultado. No sacamos nada con ser especialistas solo en poda, solo en riego, solo en enfermedades, etc. O el sistema de conducción. Hay que saber integrar. Eso era. Sí, bueno que me acordé de la palabra. Ya. Y aquí, ¿cómo afecta los momentos en que yo hago la poda? Claro que me afectan, ¿no es cierto? Porque yo tengo la inducción en los cerezos ocurre más o menos 7 semanas después de plena flor. A ver, pongamos plena flor 18 de septiembre, ¿está bien o no? ¿Puede ser? Ya. Anótate por ahí, anota por favor. Son 7 semanas. ¿Cuándo daría, si consideramos el 18 de septiembre, cuándo daría? ¿Las 7 semanas? ¿En noviembre? ¿Cuándo? No En escucho. octubre. En octubre. Sí, porque 18 de septiembre, 18 de septiembre, 18 de Sí, 18 de octubre, septiembre, tenemos 18 de 4 octubre, semanas. tenéis Sí, 4 la primera semanas. semana de noviembre, por ahí, sí. Eso diría yo. La vez de noviembre. Déjame saber qué. Ya. Entonces, significa que en esa época, en ese momento, hasta ahí tenemos influencia importante en la inducción. Y la inducción es la que decide si va a ser flor o va a ser vegetativo, ¿no? Perfecto, correcto. Pero estamos con la fruta. En esa época estamos con fruta, en noviembre. Puede ser que variedades tempranas a lo mejor las puedes estar sacando, sí, puede ser. Pero estás con fruta. Entonces, hasta esa época tú puedes influir en forma importante, después ya no. ¿Perfecto? Podría ser hasta diciembre en la formación, que ahí es distinto, porque no hay fruta. Tú podrías a lo mejor tener un efecto positivo si es que has logrado un buen crecimiento. Yo te diría que en términos generales, si alguien me preguntara lo que nadie me lo ha preguntado, pero voy a hacer pensar que me lo preguntaron para contestarlo. Si alguien me preguntara cómo mido el vigor yo una planta, cómo en diciembre una planta que estoy formando, le meto tijera o no le meto tijera, porque me dijeron que hay que meterle luz, estoy armando un KGB, estoy armando un vasito, no sé, tengo un eje, quiero meterle tijera. ¿Cómo lo mide uno? ¿Cuál sería la fórmula de medirlo? Bueno, ¿cómo lo hemos hecho nosotros? Primero contamos el número de brotes nuevos. Número. Segundo, medimos el número de brotes. Y tercero, después sacamos el peso seco. Lo mismo hacemos con las raíces después, por tanto la plantita la tenemos bien acotada. Pero en términos prácticos, ustedes tienen que pensar que un crecimiento mínimo que deberán tener para que se considere una planta relativamente con futuro, 40 centímetros de crecimiento. Eso es lo mínimo. Y un buen crecimiento es 60 centímetros. Pero no uno. ¿Me explico? O sea, no es un crecimiento en la planta que tengamos un buen... Eso hace entre intervenir y no intervenir. Si está cargado al 40, no intervengan, porque lo van a no va a ser capaz de recuperarse. Entonces después, el huerto del lado tiene sobre 60, en ese lo hacen. Lo que ha pasado, he visto mucho que hacen replante y se olvidan de haber limpiado el suelo, haberlo fumigado o haberle puesto, no sé, 2 años, 2 temporadas por lo menos avena. Y las diferencias son astronómicas. O sea, donde no se hizo eso, si no sé si tenga tiempo después, se los puedo mostrar. Pero es que uno no quisiera nunca más que le pase eso. Plantas que son de 2 a 3 años, no más de 1 metro, contra plantas que están terminadas. Tengan mucho cuidado, el problema de replante existe y es verdadero. Uno no lo cree y no lo siente porque pone plantas más densas, pone col denso, entonces dice, después le apunté. Pero a costa de quitarle al col toda la energía que tenía que tener. Entonces eso hay que pensar un poquito más. Entonces, bueno, siguiendo con esto, la iniciación floral varía entre cultivares, por supuesto, y dice aquí va desde fines de diciembre hasta fines de enero. Perfecto. Y después de eso ya he iniciado esto y definido que esta ramita yo la despunté, voy a lograr un crecimiento a lo mejor el año que viene, o es la primera ramita, el primer brote que saco de mi plantación,
va a pasar que en el caso de las variedades nuevas y los portainjertos nuevos, que sean equilibrados, van a tener una tendencia a producir en la base de la ramilla, aquí. Entonces, eso tiene que ser muy bien proporcionado para que la raíz crezca bien y la planta tenga suficiente reserva la próxima temporada y fotoasimilado. Es decir, debo tener siempre una buena relación hoja-fruto. Esa es otra forma de medir. Cuando tenga fruto, tengo que tener o un buen tamaño de hojas por cada fruto o un buen número de hojas por cada fruto. Estamos hablando de 260, 320 centímetros cuadrados de hoja de superficie por cada fruto, más o menos. Eso da seguridad en que la fruta que voy a producir es la correcta. Lo otro que vamos a ver, no sé, ahora no va a ser, pero sí en otra presentación, yo creo que voy a hacer este año, la regulación de carga, cómo regular la carga, que eso es lo otro importante también que tenemos que ver. Entonces, que aquí, después de la iniciación y ya terminada este proceso, estoy hablando de plantitas nuevas, para que no nos perdamos, tenemos, estos son los primordios. Entonces uno los ve muy clarito en esa época. Pero ¿qué pasa? Después yo tengo que medir la longitud de la boa. ¿Afecta? Por supuesto que afecta. Por supuesto. Y hay muchos ejemplos y muchas pruebas. No es lo mismo probar despuntar el tercio final, despuntar al medio o al fondo. Son distintos los efectos. Y esos efectos deben tener relación con la combinación y el suelo. ¿Te fijas? Entonces, y hay que pensar mucho cuánta intensidad le pongo a la planta, dependiendo de la condición que esté. No hay receta. Aquí hay un análisis. ¿Me entienden? Porque ahí ya se pone complicada la cosa. Porque eso hay que verlo en vivo e indirecto, ver cómo está. Si hay agua, si no hay agua, si las plantas terminaron bien, si se están estresando demasiado con el sol, si hay que aplicarle más protectores, si hay que aplicar algún aminoácido para que la planta se recupere, si en verano después de cosecha tengo que devolverle toda la energía. Bueno, todas esas cosas, ver cómo están, si los crecimientos están muy... Aquí les voy a mostrar más adelantito, con un paraguas. No, pues tienen que eliminar primero el paraguas para formar bien la planta. En fin, hay una serie de detalles que no son tan matemáticos. Y uno de esos es este. Pero sí se sabe el efecto. Un buen sistema radicular es interesantísimo tenerlo desde luego, de temprano, ¿no es cierto? Por supuesto. Oye, hay gente que llega con unos chonguitos de palos. Eso, desastre. Desastre. Entonces, hay que ser cuidadoso y saber elegir. Y ahora que las plantas sobran, no sé cuántos figueritos hay ahí ahora, pero lamentablemente, bueno, pero el negocio se va a seguir, yo, según lo que tengo entendido. Después dice, aquí también dijimos la relación hoja-fruto, perfecto, ya lo conversamos. La época de poda en verde, también hay una relación, aquí está la severidad, miren, este es un estudio, dice que el impacto en la reserva, claro que hay impacto en la reserva. Mientras más intensa sea la poda, más reserva le estoy quitando. ¿O no? Por supuesto. Y como dije al comienzo, el podar enaniza. Lo que vigoriza es el punto de corte. Nunca se lo olviden. Siempre, cuando ustedes cortan, sobre todo cuando es vertical, el corte vertical tiene un efecto de hasta los 40 centímetros hacia abajo. Dependiendo de la variedad del portainjerto, etcétera, va a ser el ángulo de salida, pero eso va a tender siempre a ser un poquito más cerrado que lo que uno quiere. Por eso lo explicaba que para terminar las plantas es bueno que las dejen más altas de lo que necesitan, para que ese ángulo sea afectado en los primeros 40 centímetros. Pero bajo esos 40 crece con un ángulo espectacular y se forma muy bien. Ya. Impacto de la reserva, perfecto. Y por supuesto, en la yema, el número de yemas florales y botones florales, por supuesto que afecta, sin duda. ¿Fíjense? Pero fíjate, afecta más en las reservas que en el número de brotes. ¿Y eso por qué? Porque igual genera fruta. Estoy hablando de portainjertos controlados. En cambio, cuando la poda en verde es muy severa, simplemente no tiene reserva. Cuando la haces en ese momento, tienes que hacerla más
no tan severa. Y la longitud, por supuesto que en este caso habla de los sólidos solubles. Tiene efecto, sin duda. Entonces, aquí tiene la renovación permanente. Mira la calidad de fruta. Todos los años se corta. Hay renovación. Este es homogéneo. A esto tenemos que llegar. Esto es lo que yo estoy en esta charla. Quise mencionar eso. Podemos hacer un pequeño resumen si quieren. La marcada crotonía es un problema hormonal y regulada por auxina y giberalina. Eso les quedó claro. Porque además nosotros le ponemos esos productos externamente y hacemos crecer. El ángulo de inclinación también dijimos que era importante, cambiar el balance hormonal, por supuesto. Pero ahí yo no hago esa tarea que es titánica y cara. Selecciona yemas para revertir efecto correlativo y los carbohidratos son puntos estratégicos. Perfecto. Seguimos. Esto es importante. No, pero son dardos. No vamos a meter esto. Esto es importante, la estructura es permanente. Y la ramificación de mediano bigote. Tenemos que lograr esto. Con estos portainjertos nos ayuda. Eso, la foto no está muy nítida porque está oscuro, pero fíjense, las ramas son todas muy, muy homogéneas. Entonces eso es fundamental. Partir así es clave. Eso es fundamental. Por eso les digo, cuando usan los tutores, por ejemplo, quedan muy sectores con sin brote. Déjeme, mira, eso es el tercer año. Una córdia y regina. 12 toneladas por hectárea. Qué maravilla, ¿no? Entonces, eso hay que mantenerlo. Eso hay que hacerlo cortar. Todo eso no, todo lo que está aquí. Todo esto se corta. Se debe cortar. Ahora, si hay dardos, no hay problema. Porque nosotros le damos un espacio a la planta. La planta tiene un espacio y si el espacio lo cumple, hacemos una línea imaginaria entre planta y planta aquí sobre la hilera y hacia la calle donde pasa la maquinaria. Punto. Pero lo tenemos renovado. Perfecto. Y por supuesto la eficiencia del uso de la luz, que es clave porque para generar permanentemente, estos dardos son nuevos, miren el color como brillan, lo gordito que están. Este ya tiene 1, 2, 3, 4, casi 5 años, ya puede estar desgastado, pero mientras le entre luz vamos a tener fruta, vamos a tener estos brotes que van a ser de 40, mínimo 60 centímetros ojalá, y esta fruta es la base, que es la mejor fruta. Yo creo que por ahí estamos ya. No sé si hay preguntas. Creo que estaríamos terminados. La ronda de preguntas sería ahora, Patricio, como para o bajar. Sí, hagámoslo al tiro. Nadie sabe si va a estar vivo mañana. Más aún con la pandemia, bueno. Pues la idea ahora que hayan anotado sus preguntas y pregunten uno por uno y se van contestando. ¿Quién va primero? Tengo varias preguntas. Dale nomás, Iván. Yo estoy partiendo en esto y de repente van a ser un poco básicas. Acabo de terminar de plantar un huerto de 7 hectáreas. Básicamente son más o menos como 4 o 5, incluso como 4 hectáreas de santina sobre col y 3 de lápiz sobre col. A ver, anoté varias preguntas. ¿Por dónde parto? ¿Qué diferencia hay entre despuntar a los 50 centímetros o al 1,20 m? Perdón, repíteme no. Si me hace mucha diferencia, porque yo acabo de plantar ahora esta semana y las santinas ya las corté a 50 centímetros, más o menos como con 5 dardos. Y no sé si, de acuerdo a lo que tú planteas, que de repente conviene más despuntar a 1,20. Quizás la lápiz la podría dejar a 1,20. No, mira, Iván, voy a anotar todo. Mira. El despunte, tiene la siguiente lógica. Después te busco las fotos para que la hagas, pero las plantas llegan de distintos tamaños. Uh-huh. Son plantas terminadas, ¿no? Sí, raíz desnuda.
a raíz del nudo, perfecto. Gran porcentaje, yo diría por lo menos 50% de las raíces se quedan en el vivero, quiera o no quiera. Por lo tanto, Sí. llegas con una relación aérea raíz mala. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y Entonces, más encima me las demostraron y me encuentro que lo dejaron con poca raíz. ¿Eso se no, puede recuperar? sí, todo se recupera, pero es como que a ti, no sé, pues te han pegado entre cuatro, pues, bueno, vas a estar una semana para recuperarte. Pues. Si fue uno a Sí, uno, te va a costar menos. Entonces ya es la cagué complejo eso. ya. ¿Cachai? Entonces, ahí yo pues, sugiero lo siguiente, y lo voy a ver con fotos. Déjame ir viendo a ver si aparece. ¿Qué es lo que ocurre? Si cada planta tiene su diámetro, o sea, y tú defines que hemos decidido que entre 8 y 10 milímetros de grosor es muy bueno para que la planta se recupere. Pero también, ¿qué sentido tiene si tú los 8 o 10 milímetros los tienes al metro 20, al metro 80, al metro 50? No tendría ni un sentido poder, pues. O sea, eso no hay que intervenirlo. ¿Me explico, Me no? quedé grande. Claro, porque ya viene grande, a no ser que venga muy deteriorada, ¿Ya? pero no es lo que pasa. Entonces, yo me aseguro mucho, primero plantando sobre col todo, porque va a crecer y el productor va a estar feliz. Anoche me llamó un productor nuevo, un dato que me dio Diego, que nos llamó, que quiere que lo veamos en Santa Cruz. Está con col, está con Santina y con lápiz, y no produce nada, lleva como 4 años. ¿Ya? Porque son otros los manejos. El vigor se lo va a comer, ¿entiendes? Entonces, en el caso tuyo, si te quedan plantas todavía que despuntar, mídeles con un pedímetro donde te dé 8 milímetros. Y si te da 8 milímetros a los 50 centímetros, lo cortas a los 50. Si te da a los 80, a los 80. Cada planta va a tener se ajusta. Y el crecimiento son exactamente iguales. Ya, perfecto. O sea, y si el 8 milímetros me da al 90, corto 90. Y claro, exacto, Ya. justamente. Claro, entonces yo lo encuentro mucho más lógico. Mira, déjame buscarte. Ya, dale, Iván, el otro pregunta. Yo estoy buscando Después, el otro año voy a plantar otra hectárea más. Y tú hablaste de que el col, o sea, la santina sobre col, de repente no te da la tonelada que uno quiere. ¿Recomendáis más la santina sobre Gisela? Es que, Considerando que estoy cerca de Talagante, una zona que no tiene tantas horas de frío. sí, mira, lo que ocurre es que, sí, no, que estamos ahí hablando de cosas generales. El col funciona, si no, nadie lo plantaría. Lo que pasa es ¿Ya? que cada uno tiene que tratar de adecuarse a la mejor condición. Entonces, primero hay que ver tu suelo. Si tu suelo es un suelo compactado, tiene estratas duras, tiene napas freáticas, sin duda que el col es el más rústico, Perfecto. pero por eso hay que conversarlo. Yo no elimino el col por ningún motivo, pero sí creo que cada uno tiene su lugar. ¿Te fijas? Ya. Sí, Entonces, en ese sentido, me recomendaron el col porque la napa freática está un poquito alta. De hecho, ya, tuvimos que hacer drenaje para poder, exacto. Claro, ponerlo. entonces lo primero habría que ver si estás en condiciones, tienes capacidad o no quieres, y vas a jugártela con camellones, por ejemplo, Sí, y no, te vas sí, a estoy yo escapar con de la. camellones. Entonces, claro, en ese Ujú, sentido uno dice, ya, pues, yo no me puedo arriesgar y le pongo colt. ujú. Pero ya el col va a partir, tú lo estás poniendo por una condición desfavorable. Por lo tanto, Perfecto. eso solo hecho va a hacer que ya no tenga su potencial. Ya. Entonces tienes que trabajarlo de la mejor forma posible. Ujú. La otra pregunta, no entendí bien a qué le llamáis que se pellizque después del rebaje. Ah, ya, esto. Aquí. Tú plantaste, ¿no es cierto? Esta es una planta Ujú, que es menos de 1,65 m de altura, por lo ujú. tanto la voy a rebajar sí o sí porque creció poco, ¿correcto? Puede haber sido el Sí, caso de la tuya. Y la rebajé, la planté en junio y la rebajé 15 días después, da lo mismo, a 8 milímetros, ¿no es cierto? Entonces la planta despuntada a 8 milímetros con posterior al control de nueva rotación, ¿qué es lo que pasa? Nacen nuevos brotes, ¿sí o no? perfecto.
Sí, Tú la apuntaste para eso. sí. También la rebajaste a 50 para eso. Lo que pasa es que Ujú. tienes que decidir un eje. No sé qué sistema de conducción vas a hacer. Estoy pensando que va a ser un eje. Sí, Vas a estaba pensando en un Vitrelli. estás pensando en un Vitrelli con Colt. Que el UFO que hablaste tú no sé muy bien cómo hacerlo ni cómo funciona. El que sí he visto harto y estuve estudiando fue el Vitrelli. Claro, es que eso lo han hecho famoso, pero sí funciona. Pero mira, eh, yo personalmente prefiero el UFOI porque tengo huertos ya de más de 10 años, producen Ujú. 18 toneladas, pero no tengo que hacer ajuste de carga, lo cosecho el 80% de forma peatonal, en Mm. fin, tiene todas las ventajas y tiene muy buen calibre y mejor calibre que el Bichele que tiene el mismo huerto. ¿Por qué? Y Porque una, produce una- más una de la... pregunta, y todavía no he empezado, o sea, no he hecho nada con el sistema de conducción, o sea, me estaba concentrado en la plantación. Y ahora la otra semana ya me empiezo a concentrar en comprar y qué sé yo, todo para el sistema de conducción. ¿Estoy a tiempo de cambiar a un UFO o ya estoy jugado? Si pude a ¿Cómo 50 estáis? ¿Estáis centímetros. como esta planta? ¿Estáis aquí así? Sí, sí, estoy ahí estoy justamente. Podéis formar lo que queráis. Ya, Formar lo que queráis. ya. ¿Y es muy difícil hacer el UFO? No, o sea, todo tiene su cuento, pero tenemos programados. Sí, te puedo dar todas las cifras, los valores, y tú tomas la decisión tranquilo, para Ujú. que tú tengas los dos sistemas a tu mano. Ya. Pero a ti te Y gusta más el UFO. perdona, perdona, lo otro importante, Claudio, disculpe, Claudio. Hay que ir a ver huertos, no pueden quedarse sentados en la casa. Yo me quedo aquí sentado porque el Parkinson de repente no me deja dormir, pues, bueno. Pero si duermo bien, estoy tempranito en el campo, pues. Entonces, Ujú. tenemos que ponernos de acuerdo y ir a verlo, porque eso, el que les vaya bien a ustedes, le va bien al país. Para el país es muy caro que un productor se equivoque y le vaya mal. Entonces tenemos que hacerlo bien. No se pueden equivocar. Y más ahora que estamos con problemas con los chinos. ¿Y Entonces, podemos ir a ver un par de huertos con sí, UFO? por supuesto, pónganse de acuerdo entre los que hayan ahí, no sé cuántos hay. Yo, y a mí me Sí, interesa partir la otra de tres semana. para arriba, hagámoslo de tres para arriba, pero vayan, porque Sí, hay que las ventajas hacerlo. valen más que mil palabras. Patito, te quiero hacer una pregunta. Ya, gusto saludarte. Del mismo porte. Yo lo veo bien, no lo veo para abajo, pero se ve muy bien, compadre Barriga. Sí, gracias, gracias, gracias. Oye, Pato, mira, yo por un tema de Lucas, no es mi apellido, pero de plata, yo tengo en Villa Alegre, frente a Gonzagri, ahí con el cruce de Hierbas Buenas. Perfecto. Es un suelo franco pedregoso, digamos, Sí. pedra superficial. Tengo 9 hectáreas de cerezo, de las cuales 3,8 tienen, te diría, 4 años y las otras tienen 3 años. Variedad, Vink Lapins, ¿cuánto sobre vin, Colt, cuánto lar? ¿Cuánto vin, eh, cuánto largas? son 60% Lapins y 40% Vink. Ya, o sea, tenéis, son 9 hectáreas, 6 por 9, 54, 5,4 hectáreas de lápiz y la diferencia es 20. Correcto. Ya, Ahora, lo pregunta, que sí, sí, te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué polinizante consideraste para la PIN? la verdad, y bueno, ese fue uno de los temas. Pues. No he tratado de hacerlo con floreros, con cosas, pero estoy con un tema de cuaja y de productividad de la vid, de todas maneras. Sin ¿Ya? duda, sin duda. Ese es un problema Eso es lo serio. primero que tenéis, eso es lo primero que te sugiero que arregles. Y lo otro grave que me pasó, Patito, fue que yo viendo un poco a los colegas, tomé un poco la decisión técnica de no podar, Ya, porque la sugerencia era podar al cuarto año o quinto año. ya. Y la verdad es que vi buenos resultados. Yo fui viendo desde el huerto donde ellos aquí en Morsa los tenían, pero se me entubaron y además cometieron unos errores los chiquillos que trabajan conmigo que les pedí desbrotar y me desbrotaron en vez de los 50 centímetros, se fueron como a 1 metro. Entonces me quedó un tubo. A pesar de eso, en la Lapins este año saqué 11.000 kilos, ¿ya? En la Lapins. No así en la VIN que me dio como 3.000 y tantos kilos. Claro, no, tú tenés que sacar 8 o 6 toneladas mínimo de PIN. Entonces, por el tema de Lucas, compadre, lo que hice, yo tomé, que lo hice en los manzanos, tomé una máquina y podé con máquina. Un Entonces la tope. máquina es un tope, correcto.
porque estaba muy alto, lo que tú decías es cierto, se me empobreció adentro, se fue hacia las puntas agua. buscando el sol. ¿Cachai? Entonces lo que hice yo ahora en marzo, le metí la máquina y ya por lo menos quedé a la altura y quedé en la... Ahora, la distancia es 4,5 por 2,5, que tomé como referencia ese huerto que yo había visto en Colt. ¿Ya? Entonces mi pregunta es, bajo esas condiciones, ¿Cómo mejorar esto? eso es. ¿Cómo mejorar esto? Sí, tiene recuperación. Tiene recuperación y lo primero que te sugiero, que los mejores polinizantes para la vid son Lapins con Estela. Lo mejor. La Lapin Y la toma lápiz, disculpe, cuando no coincide con la floración, No. ¿la adelantas? No, es que pasa lo siguiente. Siempre la Lapin va a ser más temprana. Florece más temprano. Por lo Correcto. tanto, es ideal. El polinizante siempre debe ser, a lo menos, debe tener un 30% de flores abiertas. Por lo tanto, cuando se abre la primera flor de pink, que son las mejores, se le va a cuajar. Y va a tener la cantidad de polen tremendo. O sea, va a ser una cuaja preciosa de las primeras flores. Eso tiene que ser así. Cuando son, por ejemplo, con bueno, ya me voy a acordar. Era entretenido cuando hablábamos de corrido. Bueno, pero este otro, el polinizante que se usa mucho para la Regina. Bueno, ya me voy a acordar. Son muy al unísono. Entonces, una pequeña variación climática hace que estés con flores sin polinizar. Y las primeras flores son las mejores. Y hay que polinizar las primeras. O sea, hay que trabajar para eso. Traer las abejas a su tiempo, ponerle atractores, todo lo que sea. La poda va a ser siempre dirigida a producir fruta en madera del año y en madera no más vieja de dardo de 3, 4 años. Por lo tanto, esas flores son más tempranas. Por lo tanto, hay que tenerlas, hay que polinizarlas. Por lo tanto, muy bien que la lápiz esté para eso. Y la estela te agarra todas las flores tardía. Por lo tanto, la cuaja de la Bing es perfecta. Ahora, ¿cómo tienes que distribuirla? Porque podrías tener en una esquina Lapin, en la otra esquina Estela y al medio Bing y no te sirvió nada. Pues. Te voy a decir cómo es lo mínimo. Tú debieses tener, o mejor dime, ¿cómo las tienes? ¿Cuántas hileras de Lapin? 2. 2 de Lapins y 2 de Bing. Y 2 de Bing. Perfecto. Te voy a decir una cosa. Máximo, tú puedes poner 3, cuando la variedad principal sea Cordia, Regina, Lapin, Bing, lo que sea, esa variedad principal, y debe ser polinizada, la variedad principal, nunca pongas más de 3. En este caso, máximo 3 de Bing. Y tiene que haber una al lado izquierdo, cual sea, Lapins, y en la otra hilera tiene que haber Estela. Pero ¿por qué no más de 3? Porque se ha visto que a la cuarta hilera, las caras de la cuarta hilera quedan mal polinizadas. Y la gente, entiendo, pone 4 hileras porque es cómodo para la poda, es cómodo para la cosecha. Todo el mundo quiere ser práctico y todo el mundo quiere ser el mejor y hacerlo lo mejor. Pero a veces no se puede. Entonces, me pasa mucho cuando la gente quiere plantar Regina o Cordia. ¿A quién le da prioridad? ¿Quiere dar prioridad a la facilidad de cosecha, a que no tenga variedades que cosechar, o a la polinización y la cuaja? Dígame. Ya, pues, él decide. Quienes deciden tener más plantas de polinización, por lo tanto disminuye entonces un poco el porcentaje de la principal, siempre cosechan sobre 12, 14 toneladas. Pues. Entonces es una cosa personal. Correcto. Ya, yo te sugiero entonces, sí, que le pongas, estás con 2 hileras y 2. Bueno, yo te sugiero que una de las hileras, por lo menos a una de las hileras de Lapins, ¿a qué distancia están? 4,5 por 2,5. Entonces te voy a sugerir lo siguiente. Escúchame lo que te voy a decir. Y esto no está incluido en el curso, pero lo vamos a incluir. Un bonus track. Mira, no, es chiste. Mira, la Lapins tiene las 2 de Bing, tiene la Lapins. Sí. Me dijiste a 4 por. 4,5 por 2,5. Ya. En el 8,89 2,5, por. ¿Ya? en el 2,5 está rodeada de una hilera de Lapins, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, en una de las hileras, elígete una, pon a 2,5. La mitad de 2,5, ¿cuánto es? 1,25. Ya, pon 1,25, pero un metro hacia un lado. O sea, haz un quincunce. Haz un quincunce, ponle entre medio de la distancia de la Lapin, 2,5, 1,25, pero elige el lado. Elige si siempre va a estar un metro para el lado izquierdo o para el lado derecho. Tú eliges el lado. ¿Me explico? ¿Ya?
¿Ya? Lo ideal sería que fuera hacia el lado de la vid, con Correcto. una estela. Entonces así va a tener quincunce. Lo que va a tener que hacer es bajar un poquito el volumen de las plantas esas que están, esas dos plantas que están alrededor. Entonces, planta por medio, le vas poniendo en ambos lados quincunce. ¿Me explico? Perfecto. Perfecto. Esa es la forma de ponerle. Porque de la otra manera tendréis que cortar la planta al lápiz y no, yo creo que no tiene sentido. Pero sí la polinización hoy día está muy bajo, ¿no? Tenéis que producir por lo Sí. menos 8 toneladas. Entonces, ve cuánto significa eso porcentualmente. Esa sería la Sí. única forma. Y Si la mientras más. pinza estuvo bien y la Bing se me fue a las pailas, pues no el Lo otro problema es que del frío. mientras esos arbolitos se van componiendo, tú ponle cada 5 plantas, ponle un florero todos los años. Le cuelgas un florero, corta una botella de 2 litros, 2 litros y medio, no sé, y le pones las flores de estela y le llenas con agüita. Te va a durar una semana. Entonces le vas llenando. Anda perfecto también. Perfecto. Eso Perfecto. no, te va a mejorar muchísimo la polinización. Oye, Patito, disculpa, lo último. Respecto a la poda, si yo hice esto en marzo con la máquina, ¿cuándo debiera podar para poder ir ajustando esto? Que primera poda, el huerto, es la primera poda. Bueno, si es primera poda, hay dos posibilidades. O responde súper bien o va a responder lento. Ahora, yo no sé qué altura tenían los árboles. Yo creo que se me fueron como a 5 metros, Ah, no, ¿y tú los bajaste a cuánto? a 3. Ah, no, afírmate cabrito. Ya, tú tienes que Es hacer que lo siguiente. disculpa, es que la producción, yo perdí una buena cantidad de kilos que Está quedaron en todo la bien. parte que el cosechero no llegó y no cosechó nomás de arriba, po, Si lo entiendo, estáis perdiendo energía gastando lo mismo por una cuestión que no hay a usar. que nos Ya, sirve, bueno, exacto. yo creo que la respuesta va a ser más o menos interesante. Entonces, lo que habría que hacer es lo siguiente. Para la próxima vez, este corte lo hiciste en marzo, me dijiste. Marzo, ¿Fines de marzo? fines de marzo. Ya, hay dos momentos, claro. Tiene que ser en el verano para que no haya respuesta. Eso es importante, anótalo si quieres. Uno terminada la cosecha, desde ese minuto hasta que el brote del año deje de crecer. Eso es importante. Y eso debería ser normalmente entre el 15 al 20 de enero, depende de la zona. Cuando ese brote del año deje de crecer, es el momento de intervenir en poda, no antes. ¿De acuerdo? No se le olvide. Porque si ustedes Perfecto, intervienen antes, van a tener un rebrote que no lo quieren. Ojo, así es. importantísimo. Ya, tú no has Perfecto. tenido rebrote. No, Perdón, no ¿en he qué tenido fecha rebrote. dijiste? Lo hizo en marzo. Igual lo No, ¿y hice, y el apodo de verano? eso, la hizo en marzo. Eso lo que dijo. Entonces, lo ideal No, es, no he tenido rebrote. ya, por eso. Entonces, estas podas en general de verano se hacen del 15 para adelante, cuando deja crecer el brote, o la otra fórmula, porque mientras más en el invierno me dan receso, más vigor genera. Entonces se hacen en plena flor. En plena flor, porque en ese minuto todas las ramas están pidiendo su plato de comida, todas están pidiendo su alimentación y están gorditas. Entonces las vigorosas se están yendo todo y tú las pillas con todo el almacén lleno. Entonces se produce un descanso a la planta. Y los brotes que nacen de ahí salen muy hembritas. Entonces, eso es Perfecto. lo mejor. Pero tienes que mejorar ahí claramente la polinización. Va a haber que estar atento con el brote que va a tener. En la poda, ¿cuánto me puede ayudar respecto al calibre? Porque eso es lo otro, tuve problemas de calibre. Calibre. Es que ese problema de calibre se generó por un problema de sombra también. Sí, Entonces, yo no sé mencionar cómo está, si me mandáis una foto podría verlo. Pero es todo una mezcla, puede ser 50 y 50. La poda te ya, permite luz y la luz te permite. Porque acuérdate una cosa, de, de enero para adelante, ya terminada la inducción, que le expliqué en las 7 semanas, que daba bueno la primera semana de diciembre. Después viene la diferenciación, que es ya es el desarrollo de esta yemita que decidió ser floral o decidió ser vegetativa. Entonces empieza este desarrollo, se empiezan a formar la orejita, la nariz, ¿te fijas tú? Y ese desarrollo es hasta septiembre. Entonces los productores se olvidan, o antiguamente se olvidaban, cerraban el huerto y no lo regaban más. Se desinflaba, pues, bueno, era mala calidad de la yema. Entonces es sumamente importante qué es lo que te haya pasado en verano. Por eso, no sabría decirte con exactitud, pero
pero sin duda que va a tener mejor respuesta. Ahora, lo que tenés que hacer es llevarlo tú y tomarle la mano, no que el huerto te lleve a ti. Correcto. Correctísimo. Ya. ¿Cómo estaríamos entonces? ¿Puedo hacer un par de preguntas más? Por supuesto. ¿Ya? Sí, sí. Me quedé en la parte de cuando tengo que piñiscar. Piñiscar es cuando uno le hace una rajadura a las plantas. No, el pellizque este que está aquí, mira, Ian. Este que se mueve. Este es el pellizque, crecieron estas 5 ramitas que te van a crecer en el ¿Ya? caso mío, y yo pellizqué 4. Les El pellizqué las pellizque es puntas. cortar la punta. Claro, le cortas con las manos, la aprieta, incluso se lo rompe. Ya, Entonces pierde la dominancia de la hormona, la leucina. Entonces se detiene y se demora unos perfecto. 15 días en recuperarse y ya el eje se la ganó. Por lo tanto, va a tener un muy buen eje. Y eso más o menos, ¿en qué época me va a tocar hacerlo? Primero que te broten, po. Ve que te broten. Ya. Cuando Y tengan ya ahí, cuando tengan unos 20 o 30 centímetros, es el momento de intervenir, no antes. perfecto. Y le pego una apretada en las puntas. Exacto. Se los corta, no le corta la puntita. Eso Ya, hace de ti. a los 20 centímetros. Le cortan la puntita cuando tiene por lo menos 20 a 25 centímetros de longitud el brote. Y ahí le da fuerza para el... Y ahí va a ganar, claro, y esa ventaja ya no la va a perder. Ya, y ahí sigue creciendo en altura. ¿Y por qué? Porque con eso formamos más raíz y también eventualmente se le podría quebrar el eje. Y va a tener potencialmente 4 ejes más. Y con eso recupero el sistema radicular que... Sí, perfecto. Perfecto. ¿La santina y el lápiz necesitan polinizante o no? Son No auto... necesita. No ¿Ah? necesita. No Ya, necesita. ya, perfecto. Y el tema de las tocaciones, ahí me perdí. Eso es ya, Es ya para más adelante, ¿no? Sí. Bueno, cuando tienes que formar los laterales. Ahora tú este año vas a formar un eje nomás. Perfecto. Y no me preocupan los laterales. No, pues todavía no. No. Da Ya, lo mismo que de laterales. Mejor que no te ya, dé que el año que viene sean todos de la misma edad. ya, perfecto. Ya. ¿Tú crees que podamos hacer un pequeño tour para ver en el sistema Sí, el UFO antes de decidir para ver si cambio o no? sí, no hay problema. Pongámonos de acuerdo y la próxima semana o a la ¿Ya? siguiente. Voy a conseguir tu mail, te escribir para ponernos de acuerdo, que si alguien más quiere ir, feliz, pero si por último solo me pego el pico donde hay aquí. No, sí, hagámoslo. ¿Lo coordinas tú o Diego? Sí, yo lo ayudo a coordinar. Yo lo ayudo a coordinar, Después, les mando un mail y le veo el día y les ¿Ya? confirmo y todo eso. Lo vamos a hacer. Perfecto. a mí Perfecto. el día, la próxima semana, ideal, cuando quieran, yo voy, yo me sumo. Ya, perfecto. ¿Mm? Cuando Sí. tú dispongas, Patito, estamos a tu disposición. Sí, lo que pasa es que la próxima semana tengo el miércoles, martes y miércoles los tengo ocupados. Creo que los otros días podría haber uno de ellos libre. Y ahí podríamos hacerlo. Por eso ahí, Dale, veámoslo nosotros y yo les confirmo a ellos, sin problema. Ya, Ya, perfecto. ok. te pasaste. Había Ya alguien más, pues, Luis Garrido. Luis Garrido, Luis, iba a hacer una pregunta. ¿sí? No sé si tiene alguna otra pregunta, si no, dejamos por finalizado el primer curso Growing 2021 y bueno, y nos veríamos en julio, próximo mes, con la segunda clase. ¿Cuál es el título de la próxima? No, yo les confirmo. ¿Quién es? ¿Quién es el próximo? Sí, me imagino que se Si repiten. no me equivoco, Hugo Silva. Hugo Silva. Perfecto. A ver, acá lo Aló. tengo. ¿Aló, Patricio? Sí, Sí, una consulta. ¿con quién? Luis. Sí, se escucha. Sí, Ya, lo que Luis, pasa dale, es te escucho. que yo planté planta en bolsa Ya, perfecto. y la ¿Cuántos verdad es litros que... era? ¿Aló? ¿De cuántos litros era la bolsa? No lo conozco. La verdad es que no lo... Pero venía con plantas de 50 a 60 centímetros y no las despunté. No, Crecí está con bien. ellas así, ¿sí? Está bien eso. Sí. Debe ser una bolsa de 3 litros o 4 litros. Lo ideal es que sea de 6, pero le sale más caro a los viveristas. Sería ideal. Porque ahí no pierden ni una raíz. Esa es la ventaja de la bolsa. Ojo. Ya. Yo la verdad es que llegué en promedio 1,70 m, 1,80 m Bien. y no hice el pellizque de las ramas laterales, de los crecimientos laterales, sino que los eliminé, en el fondo, los fui cortando. Ya, a ver. Ah, Entonces va a ser un poco como de resumen. Plantaste el año pasado, en octubre,
¿Septiembre, octubre? ¿Cuándo? En septiembre. Septiembre. Sí. ¿Qué, a mediados de septiembre o fines de septiembre? Fue lo importante. Eso. No, a mediados fue como cerca del 18, un poquito antes del 18, el 13 Perfecto. por ahí creo La que. raíz es completa. El crecimiento Sí, era como de 60 centímetros en promedio. sí, promedio, pero venían menos de 8 milímetros de espesor las ramas, Ya, eran es que eso te delgaditas. iba a decir. Eso te iba a decir. Entonces, ¿qué variedad era? Santina, en Toda col. era santina, sobre col. Sí, sí. Ya, perfecto. La Pero no primera, despunté, no hice nada. ya, está bien. Pero aprovechaste todas las raíces, ¿no es cierto? Sí, todo el pan de raíz. Perfecto. Y en promedio te crecieron 1,80 m, la mayoría. Sí, sí. Sí, yo creo que estuvo bastante bien. Yo diría que estuvo bastante bien. Ahora tenéis que sacarle todas las ramas en este minuto. Claro, es que yo en realidad en la temporada no le dejé ninguna rama, las fui cortando al tiro. Es que mira, puede haber sido, lo que hiciste está bien, terminaste bien. Lo que no sé cómo lo hiciste, si lo fuiste pellizcando o cada vez que No, salían las eliminadas. Eso no lo cada sé. vez que salía las iba cortando como a 1 pulgada, 2 pulgadas en el fondo desde el eje. Las Ya, cortaba ¿y te con tijera. rebrotaron algunas? No, no, ninguna. ¿Ninguna Arriba te me quedé, rebrotó? no, arriba me quedé con una pata de gallina ahora que no la despunté. Ya. Y esa era mi consulta. ¿A qué distancia del eje la tengo que despuntar? No, lo primero hay que decir qué altura va a tener del árbol. ¿Cuál es la altura que deseas tener del árbol? De La 2,5 m verdad, sería máximo. la verdad es que nosotros esa plantación en un principio íbamos a hacer un sistema de multieje y hoy día se decidió por un eje central, ¿Ya? pero tengo una distancia de 2 metros por 4 metros 40 entre Ya. hileras. Entonces, el tema, claro, ahí se nos complica un tema un poco, porque por un lado está bien tener vigor para ocupar el espacio, pero ese vigor es improductivo, ¿te fijas? Eh, Entonces, hay dos formas, o lo hacemos rápido, como se debiera hacer con un Gisela, con un portainjerto más débil, o lo hacemos más lento, cosa que la planta se vaya sintiendo y se vaya dando. No sé si me logro explicar. sí, sí, Eso tendrías que tomar la decisión cómo lo hace. Porque y entonces eso va a tener mucha importancia la intensidad de la poda. Pero hoy día yo no le haría nada. Yo esperaría a ver que brote, porque si son dos ramitas se la saca en cualquier momento y ya tiene 1,80 m, está bien. Ahora es sí, importante que tengas crecimiento lateral. Entonces, por eso te preguntaba sobre los 40 centímetros hacia arriba, eh, 40 centímetros hacia arriba y 20 centímetros bajo el ápice que hoy día es del 1,80 m, o sea, al 1,60 m, tú eso deberías dejarlo libre de intervención y debieras intervenir, si la planta tiene ese tamaño y tiene buen diámetro, sería bueno que tú me dieras qué diámetro tiene 20 centímetros bajo el ápice. Eso sería ya, bueno. O ya, sea, aquí, en este punto. bajo el Déjame, lápiz. déjame ver si quiero decir. Ahí, ¿dónde está el puntero? Ahí, Sí, a los sí, 20 centímetros ahí, ¿qué diámetro tiene? Eso me gustaría que me lo dijera en algún minuto. ok, Entonces, ya, esa distancia, escúchame, entre esa distancia aquí, espérate, espérate. Ya, ahí está. Entre esa distancia y los 40 aquí, le dejáis de aquí del suelo de arriba la primera rama a los 40. Y entre esos 40 y los bajo los 20, tú vas a tener que hacer las incisiones. ¿Te fijas? Estas, mira, no sé si están aquí. Déjame ver. Esas que están aquí. Estas están aquí. Septiembre. ¿Te fijas? sí, Vas a tener sí, que hacer las incisiones. Esta es la misma planta tuya. Entonces esas incisiones va a tener, en el caso, quien la haya despuntado, va a tener, porque esto se despuntó aquí. ¿Te fijas que ahí se despuntó? sí, La tuya no se despuntó, la tuya es de un solo año. Entonces tú vas a sí, tener que generar todos estos brotecitos y vas a tener que dejar los primeros 20 centímetros libres y los 40 abajo libres. Entonces, ¿a qué distancia vas a hacer las incisiones? Eso es importante saber, porque depende del portainjerto. Entonces, si el portainjerto es vigoroso como el que me dijiste que es Col, y la sí, planta creció bien, yo a lo mejor sería un poco abusivo y sería más intenso en hacerle, lo haría más cerca. ¿Te fijas? Estoy pensando en que tengo que hacerla andar por un lado y por otro lado tengo que hacerla crecer. Pero aquí el exceso de vigor me puede jugar en contra, pero si se me pasa la mano, lo otro también.
No sé si me explico, Luis. Sí, sí. Eso es lo que tienes que hacer. Y tienes que terminar con una planta como la que está aquí. Pero por supuesto, el tutor ahí te está afectando porque no crece para el lado del tutor. Si eso lo he dicho 1000 veces. Pero ahí le pongan un alambre, sale mucho más barato. Te crece Claro, mejor es la que planta. a mí me habían recomendado empezar después al hacer las incisiones a 90 centímetros La altura. de altura. Sí, ¿Y por qué tan arriba? Ah, no quieren que la abajo te las quieren hacer crecer después. Claro, le quieren dar no lo, ventaja. no lo sé, No pero estoy pensando, es que yo no lo sí, hago eso. Estoy pensando que a lo mejor quieren formarte el primer piso bajo los 90, un poquito alto. Mira, claro, mientras más, mientras más brotes le metáis, mejor. Más lo vaya a cansar. Eso es. a mí un poco me hace sentido los 40 ahora porque, bueno, mi impresión era que las ramas basales también las tenía que inclinar bajo el horizontal, pero por lo que por lo que veo acá, lo ideal es con una cierta inclinación hacia arriba en el fondo, y las ramas de los tercios superiores tienen que ir más horizontales y inclinadas Claro. hacia abajo. No, aquí lo que tienes que hacer es esto. Te voy a explicar. Este sector de aquí hasta aquí, que son las metros basales, y de aquí al medio son horizontales, y de aquí para ¿Sí? arriba tienen que caer 20 grados bajo el De horizontal. con 20, claro. Y estas de aquí ¿Ya? ser más levantaditas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Espérate, tengo teléfono. Ya. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el caso del col, efectivamente es más vigoroso. Entonces hay que ver que estas de abajo no sean tan cerradas. Entonces, hay dos posibilidades. Si no quieres hacer ortopedia porque es más caro, vas a tener que meterle un poquito más de tijera ahora temprano. Por lo tanto, hay que hacerlas crecer. Ok, Pero ¿ya? hay un tema de ajuste de criterio. Eso es. Tú tienes que decirte por alguien que te lo vea y en el que más confíe y hacerlo. Si hay gente preparada para eso. También estamos nosotros, te podemos ayudar si es que lo ¿Ya? necesitas. Eso es, gracias. De nada.